¿Qué puede ser más irresistible que una serie sobre una hermosa adolescente que pelea contra vampiros? Nada. Buffy Vampire Slayer fue un fenómeno televisivo en los 90 que ha llegado hasta ahora y hay muchísimo, muchísimo que desempacar aquí. Voy a procurar evitar la mayor cantidad posible de spoilers, pero luego de cierto punto ya saben que no prometo nada. Programa de largo aliento dedicado a Luis de Guajaré y Salvador García. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos ves, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Buffy the Vampire Slayer, que en español se le conoció como Buffy la cazadora de vampiros, aunque Slayer es más bien como alguien que asesina vampiros, salió de la imaginación de Joss Whedon, que es este amable caballero que vemos por acá. Él nace en 1964, viene de una familia de guionistas, ya es la tercera generación, y empieza por ahí a ver cómo puede acomodar sus guiones. A lo largo de su carrera va a ser guionista, director, productor, va a crear cómics, va a hacer un poquito de todo y es considerado como uno de los hombres más influyentes de la cultura pop de los últimos 25 años. Aunque hace no mucho tiempo empezaron a haber acusaciones en su contra porque decían que tenía un comportamiento tóxico, que abusaba de poder en los sets de filmación. Pero bueno, hablemos de él como la mente detrás de Buffy. Él, luego de estudiar en la universidad, de Wesleyan, se muda a Los Ángeles y entra como staff writer. Un staff writer es un guionista que forma parte de un equipo y al que le encargan una escena o le encargan alguna cosa, y así él empieza a hacerse de todo este ritmo de la televisión estadounidense, de los cortes breves, de qué hacer con los diálogos, de buscar que todo sea lo más efectista posible para enganchar al público. Y ahí va él a empezar a definir precisamente estos diálogos rápidos, sarcásticos, plagados de referencias culturales, con lenguaje adolescente, en caso de los adolescentes, tratando de buscar estos modismos para darle saborcito. Y Whedon había estado frustrado durante años por las películas en las cuales siempre terminaba viendo una rubia que era asesinada porque no se podía defender y porque era medio tonta y porque no podía con nada. Y luego de volverse notorio como staff writer de la serie Roseanne y de brincar otras series, empieza a tener ahí sus palanquitas y decide hacer una película en la cual le va a dar la vuelta a la idea y la rubia tonta y vulnerable pues se va a convertir así como que en una superheroína. Y en el 92 escribe el guión y hace la película de Buffy the Vampire Slayer. Pero entre el estudio y el director empezaron a alterar ahí la visión oscura y empoderada que tenía de Buffy. La convierte en una comedia ligera, superficial. Entonces, pues Whedon pues, se quedó muy decepcionado con el resultado. Pero 5 años después, en el 97, la ejecutiva Gail Berman se le va a acercar y le va a decir, oye, ¿cómo era esa historia de la rubia que tenías? Y empiezan ahí a pelotear con sus ideas y le propone adaptar el concepto para una serie de televisión. Tenían pensado una temporada y pues vamos a ver qué tal le va. Whedon en la serie pues va a usar a los monstruos como metáforas de todos los problemas que pueden llegar a tener los adolescentes y tiene un éxito insospechado. Pega con tubo y viene la segunda, la tercera, la cuarta, así empiezan a seguir una tras otra las temporadas, porque
tenía permiso de explorar un montón de cosas y en el universo de Buffy todo era posible meter, cualquier cantidad de criaturas, y ahorita les voy a explicar por qué. Otras cosas que ha hecho Whedon, ya para podernos regresar a Buffy, es que en el 95, fue coguionista de Toy Story y decidió volver al pobre dinosaurio Rex así todo neurótico y, ansioso y preocupado y demás. ¿Qué más? Escribió también la serie de ciencia ficción Firefly en el 2002 y luego con Marvel, él va a escribir y dirigir a los Avengers en el 2012 y también Age of Ultron, también de la serie de los Avengers en el 2015. Además de que, por supuesto, va a ser responsable de la pieza de culto que yo amo y promuevo a cada oportunidad que tengo, que se llama Doctor Horrible's Sing Along Blog, acerca de un antihéroe, que además es interesante la historia detrás de la película porque se hizo entre el 2007 y 2008, que era la huelga de guionistas de Hollywood, y es una miniserie de 3 capítulos, 3 actos realmente, dura como 45 minutos en total, entonces, eh, llámenle un mediometraje en 3 momentos, llámenle como quieran, pero se hizo para Internet y fue protagonizada por Neil Patrick Harris, Felicia Day y Nathan Fillion, entre otros interesantes actores que andan por ahí. Usó un mínimo de recursos, no usó nada del estudio, eran así que 7 amigos, un set hechizo, una cámara, y entre todos vamos a grabarla y hacer la música y demás, y quedó una verdadera obra de arte. Pero dejemos de momento el Doctor Horrible Sing-Along Blog, que ya tendrá su programa posteriormente, y volvamos a Buffy. ¿Quién es Buffy Summers? Ok. La trama es muy simple. Existe una ciudad llamada Sunnydale que tiene una preparatoria que está construida arriba de la boca del infierno, la Hell's Mouth, famosa. Y de repente, por azares del destino, Buffy Summers y su mamá llegan a vivir a Sunnydale. La mamá se había divorciado, le ofrecieron un trabajo bueno, pensaba empezar de cero, iba a empezar apenas la preparatoria Buffy, dice, bueno, vámonos para allá. Y Buffy, pues es una adolescente desquacereada, ¿no? Que le choca la escuela, pero pues va porque tiene que ir, hace lo que tiene que hacer, pero así como que la escuela no le gusta mucho, no sabe bien qué quiere ni qué no quiere, tiene muchas ideas, tiene muchos conceptos, pero no le atina a nada, ¿no? Le va bastante, bastante mal. Y llegando a Sunnydale, va a empezar a hacerse de amigos y ahí el bibliotecario la va a contactar y va a empezar a hablar con ella y le va a explicar quién es y cuál es el alcance de su identidad. Pues resulta que Buffy es una Slayer, es una asesina de vampiros. Viene una en cada generación. Y Buffy también va a empezar pues, a desconfiar de todo lo que le dice el bibliotecario y le dice, bueno, ¿y tú qué onda, no? O sea, ¿cómo sabes y por qué me dices esto? Le dice, mira, yo soy tu vigilante, yo soy tu watcher. Tu destino es matar todas estas criaturas hasta que te mueras, ¿no? Y Buffy así como que, ok, gracias. Dice, pero ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad, no? Y empiezan una serie de pruebas donde se va a dar cuenta que sí es más rápida, es más fuerte, se recupera más pronto, tiene unos súper reflejos, tiene un montón de situaciones y que Buffy decide abrazar ese destino de enfocarse exclusivamente en la aniquilación de estas oscuras criaturas. Y por ahí toda la historia. Em, pero mientras vemos a Buffy, van a pasar muchísimos años, son 7 temporadas. En los 3 primeros, nosotros la vamos a seguir en la preparatoria, cuando entra, cuando va a conocer a sus amigos
Y ya los otros 4 años, porque corre desde el 97 hasta el 2003, prácticamente, en los últimos años es la vida universitaria de Buffy, ¿no? ¿Qué pasa después de la preparatoria? Eh, ¿qué cosas se tiene que enfrentar? Y nosotros vemos cómo va creciendo, cómo se van explorando los retos, em, de todo tipo, ¿no? Pasar las materias, luchar contra su autoestima, que de repente está muy bajoneada, y cómo ella se va empezando a valorar a sí misma, pero mientras se valora como Slayer, otra parte de ella como que cae, terriblemente en un hoyo que la lleva a tomar muy, 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 muy malas decisiones. Cómo va a afianzar sus amistades, se cuida de las chicas populares y de todas las tonterías y cosas que le pueden hacer, los intereses amorosos que, pues, le va a faltar amorosamente a la Buffy, pérdidas de seres queridos, todo tipo de fracasos y, sobre todo, la tragedia que, pues sí, ya aceptó que su destino es luchar contra el mal, pero eso también quiere decir renunciar a una vida normal, renunciar a un empleo en el que ella pueda sobresalir o poder aspirar a convertirse en alguien fuera de la Slayer, pues no lo puede hacer, ¿no? Y carga con la certeza de que su destino es morir y sabe que se va a morir, pero ella va a procurar morirse lo más tarde posible. Y seguir entrenando, seguir aprendiendo y seguir luchando, y eso se convierte toda su vida. Que por un lado, pues, está muy emocionante toda la parte de las peleas y ganar y luchar y llevarse a sí misma a niveles cada vez más y más y más elevados, pero por el otro también está una soledad que hace que mientras ella crezca en esta grandeza, sus relaciones afectivas, amistosas y familiares, sufran bastante. Ahora, en lo referente a los monstruos contra los que pelea Buffy, principalmente van a ser vampiros, porque es de Vampire Slayer, obviamente, pero va a luchar contra demonios de cualquier cantidad de categorías, de todo tipo de malévolas entidades realmente, cultistas, hombres pez, que nos recuerda luego a Lovecraft, hombres lobo, G.I. Joes del gobierno conspiratorio, entidades transnacionales, brujas, una diosa, hasta contra Drácula se va, le toca pelear a Buffy en algún momento, ¿no? Se va ahora sí que tachoneando la lista de todas las entidades que hay, de cuentos de hadas, en fin, va a estar bastante variado todo esto, pero obviamente, pues cada una de las criaturas va a tener su especialización, de la cual hablaré cuando hable de los personajes. Y lo que sea de cada quien, la serie sí ha envejecido con bastante gracia. Hombre, de repente algunos efectos especiales sí los vemos ahí medio cachirules, pero por lo general los efectos son bastante eficientes. La, el diseño de las criaturas es bastante eficiente. Algunos sí se ven mucho de una espuma, pero los ritmos, los contenidos, los diálogos sí permiten que nuevas generaciones vean Buffy y realmente se queden por ahí clavados. Entonces, sobre los personajes, aquí ya vimos a algunos de los monstruos. Vamos a empezar por Buffy Summers. Empieza la serie cuando ella tiene 16 y va a estar bajo la tutela de Rupert Giles, el vigilante del Consejo de Vigilantes. El Consejo de Vigilantes es una organización británica, de gente que se dedica a preparar a las Slayers que hay en el mundo, porque una es la mera mera, que sería Buffy, pero hay otras en el mundo que se dedican a acabar con estas criaturas. Y el Consejo de Vigilantes va a dedicarse a la investigación, a mantener a raya todos los males, van a saber quién está en dónde, qué pasa con cada una de estas cazadoras de vampiros, que todas, sin excepción, van a ser mujeres. Y Giles, pues, le va a explicar, eh, por qué específicamente tiene que estar ella en Sunnydale salvando al mundo.
Y el entrenamiento que le va a dar, bueno, pues está tremendísimo, porque ve artes marciales, box, kickboxing, esgrima, tiro con arco, manejo de cuchillos, estacas, espadas, ejercicios de percepción y mucho estudio sobre qué pasa con cada una de estas criaturas, qué características tienen y cómo se van a poder vencer. Y por lo mismo, pues también a Buffy le va a tocar mucho el diseño de estrategia para nulificar la influencia de estas criaturas. El papel de Buffy está hecho por Sarah Michelle Gellar y una de las cosas más difíciles que tiene Buffy es mantener su secreto, sobre todo de su madre, ¿no? Que su madre nunca se entere de qué es lo que hace. La madre está interpretada por Kristen Sutherland y posteriormente, pues Buffy se va a tener que encargar de su hermana menor, Dawn, interpretada por la tristemente recién fallecida Michelle Trachtenberg, eh, que la hermana chica, pues, es durísimo vivir bajo la sombra de Buffy, ¿no? Entonces, la admira y la ama, pero se va a rebelar y la odia y una relación normal de hermanos. Luego tenemos a Rupert Giles, interpretado por Anthony Stewart Head. Él va a ser este custodio de Buffy, y al principio lo vemos como un personaje, pues, un poco bobón, ¿no? Es así como, bueno, pues vamos a meter a este personaje para que alguien nos diga cuál es el demonio que está peleando Buffy. Pero según va avanzando la serie, empezamos a entender unas sutilezas y algunos misterios que van subyacentes en el personaje y que a lo mejor en las primeras temporadas, pues, como que te daba así alguna chispa de que sabía algo, pero, pues, realmente, pues, no le hacía uno mucho caso a él. Y según avanzas la serie, te das cuenta de, eh, que está hecho de una materia mucho más dura de la que parece. El siguiente personaje que tenemos va a ser Xander, interpretado por Nicholas Brendon, que es el mejor amigo de Buffy y el mejor amigo de Willow, y sí es el mejor amigo del mundo, ¿no? O sea, la escena en la que se pone malita Willow, por decirlo con pocas palabras, sí, eso no es que este tiene que ser el mejor amigo de la historia, pero ha tenido muy mala suerte, ha sufrido muchos rechazos, le va mal con las chicas, quiere entrar a la universidad y no lo logra, entonces tiene que meter a trabajar y entra en un vortex medio extraño en el cual él sabe que está viviendo lo que puede y no lo que quiere, sino está viviendo para lo que le alcanza y para lo que tiene que ayudar en su casa y demás. Entonces está luego medio duro. Él va a tener unos comentarios pop muy graciosos, va a ser muy confiable, muy entrón, muy valiente, pero también de alguna manera es el que de repente pregunta por el público, ¿no? Y bueno, ¿y este demonio, o sea, pues es igual que el otro, no? ¿O qué? ¿O cómo? ¿No? Entonces, él hace la pregunta por nosotros público y ya se nos puede responder. Entonces, su función narrativa también es muy buena. El siguiente personaje que tenemos es el de Willow, interpretado por Alison Hannigan, que muchos se acuerdan de ella más por How I Met Your Mother, cómo conocí a tu madre, que por Buffy Cazadora de Vampiros. Y ella va a ser la amiga tímida, insegura, es fiel, es sensata, es bastante timorata la chamaca, pero es un genio de las computadoras y, de repente empieza a descubrir que tiene un potencial como bruja y lo empieza a desarrollar a niveles supremos, porque no solamente tiene la dedicación y la manera de hacerlo, sino que además tiene cierta chispa que permite que sus encantamientos sean cada vez más y más fuertes, hasta llegar a un punto en el que uno dice: "Willow, por vida de Dios, detente ya". Ella va a tener a lo largo de la serie 2 intereses amorosos. En la escuela va a ser novia de Oz, interpretado por Seth Green, quien en la serie, pues, es un muchacho callado, muy asertivo, es guitarrista de un conjunto de rock, y habla poco, pero lo que habla, lo habla muy bien, y es un tipo con la cabeza
muy, muy bien puesta sobre sus hombros. Posteriormente, él tiene que irse a hacer su vida por una serie de cosas que pasaron, que no voy a dar el spoiler de eso, y conoce Willow en la universidad a una chica de nombre Tara. A ella la conoce en un grupo estudiantil de brujas wicanas, pero pues se da cuenta de que ella quiere hacer magia, magia, y lo que hacen estas chavas pues no lo permite, pero una de las chavas que sí hace magia va a ser Tara, y con ella, bueno, va a tener un romance divino, se van a amar, se van a procurar, van a ser muy apasionadas la una con la otra. Es una relación muy intensa en todos los sentidos, pero al mismo tiempo también es muy bonita, y esto en su momento fue un shock. Hubo muchos papás que dijeron: en esta casa no se va a ver más Buffy Cazadora de Vampiros porque tienen esas cosas perversas de los amores lésbicos y homosexuales y no sé qué. Entonces en esta casa no se va a ver más a Buffy. Eh, Historia verídica, no en mi casa, pero sí en otras casas. No era costumbre, ¿no?, el que las series juveniles manifestaran de manera tan explícita esto, y sobre todo la parte del juego sexual entre ellas, ¿no? Entonces, pues sí fue un escándalo totototote. El papel de Tara, por cierto, lo va a hacer Amber Benson, y es muy bonita esa historia. Vámonos con otro personaje de la época de la preparatoria, que va a ser el personaje de Cordelia, interpretado por Carisma Carpenter. Ella va a ser la chica popular, así odiosita, que nadie aguanta, pero por azares del destino se va a ver inmiscuida en ciertas situaciones con el grupito de Buffy, y va a terminar formando parte de este núcleo que va a ser Buffy, dirigida por Giles, y va a ser apoyada por Xander, Cordelia y Willow, también por Oz cuando llega Oz. Em, Terminando la parte de la preparatoria, el papel de Cordelia deja de estar. También va a estar, eh, aparte, el papel de otro personaje que se llama Ángel, y tanto Cordelia con Ángel van a estar en la serie Ángel, que va a ser un spin-off de Buffy, y tan tan. El mejor capítulo, si quieren conocer y saber todo acerca de Cordelia, es uno que se llama The Wish, el deseo, que es el día en el que Cordelia desea un Sunnydale sin Buffy, y qué es lo que va a pasar en esa ciudad sin esta chica. Y la persona con quien lo desea va a ser esta muchachita de nombre Anya, que está en la preparatoria con ellos, pero resulta que pues es un ex demonio de la venganza. Ella era una humana, pero tenía un deseo tan grande de consumar una venganza tan terrible, que los demonios la reclutaron para que hablara con las personas, y las personas le dijeran qué venganza querían ejercer sobre alguien, y ella la iba haciendo realidad. Interpretada por Emma Caulfield, es un personaje padrísimo, muy original, porque no tiene filtro, no tiene el más remoto filtro. Entonces, de repente es muy chistosa, de repente es muy directa, de repente es muy bruta en sus comentarios, muy hiriente, pero es mucho más inteligente de lo que le dan crédito, y sobre todo de la temporada 4 hacia el final va a crecer muchísimo la importancia de Anya en la serie. Ahora, dentro de los antagonistas, va a estar en primer lugar Faith. Faith es una de las Slayers que la mandan a Sunnydale porque hay una emergencia y Buffy de momento no puede sola, entonces la mandan para allá. Pues llega Faith, que es interpretada por Elisa Dushku, y es muy hábil.
es muy buena en todo lo que hace, pero es una chava que siente que la vida le debe, y le debe un montón de cosas, y ha decidido que se va a cobrar todo lo que la vida le ha negado. Y vaya que se lo cobra, ¿no? Llega un momento en el que su rebeldía se convierte en insolencia y cruza la línea, y en vez de regresarse y decir: "Bueno, está bien, cometí una estupidez, ya me voy a enderezar", una vez que cruza la línea, está buscando más líneas para seguirlas cruzando y llevarse a sí misma a un punto en el que ella pueda sentir satisfacción, pero, pues, trágicamente no siente satisfacción, sino que muy al contrario, cada vez ella siente un vacío más y más y más grande. Okey. Después de esta mujer, Faith, vamos a tener a otro personaje también bastante interesante que va a ser el alcalde Richard Wilkins. Este alcalde Wilkins es un mortal. Su familia lleva a cargo de la alcaldía de Sunnydale desde el 1700 que se funda el pueblito, y en una interpretación muy curiosa de Harry Grenier, porque por un lado, eh, parece como de caricatura, pero cuando ya le entiendes quién es y qué hace y por qué lo hace, toda esta parte de caricatura, de presentarse como Ned Flanders ante el mundo, y sabe uno cuál es el propósito que tiene detrás y dices: "Ah, canijo malvado", ¿no? ¿Cómo es posible, que pueda tener ese plan secreto tan tremendo, ¿no? Y es que él y su familia, a lo largo de las generaciones, han hecho, unas relaciones, tienen unos nexos fuertes y bastante terribles con las criaturas del inframundo, y pues él va a aprovechar ser el alcalde para hacerse de todo esto. Y entrando con los vampiros, vamos por el primer vampiro que nos ofrece la serie, que va a ser Angelus, mejor conocido como Ángel, interpretado por David Boreanaz. Él va a ser un vampiro sanguinario, cruel, completamente despiadado, sádico hasta el más allá, en el que no existe nada que lo conmueva hasta que le echan una maldición y se convierte en el hombre más dulce, más bueno y más arrepentido, en perpetua penitencia por todo el daño que ha hecho. Y él, pues, está enamorado de Buffy, Buffy está enamorada de él, pero lógicamente, si ella es una cazadora de vampiros y él es un vampiro, así como que el amor es ligeramente imposible, ¿verdad? Y el pasado de Ángel, pues, lo va a perseguir, lo va a alcanzar, él va a desaparecer hacia la cuarta temporada, va a tener su spin-off, va a trabajar con él Cordelia y va a ser una serie también interesante por ahí, que sí vale la pena echarle un ojito. Entre la gente que dañó de una manera espeluznante Angel o Ángel, va a estar Drusilla, interpretada por Juliet Landau, una actriz muy desperdiciada, y sí es nieta de Landau que hizo de Bela Lugosi en la película de Ed Wood, es hija de él, y ella en el personaje de Drusilla, pues sufrió tanto a manos de Ángel que fue increíblemente sádico con ella, al grado que perdió la razón y se volvió completamente loca, pero en medio de la locura, ella tiene visiones, ella puede percibir extrasensorialmente algo que está sucediendo simultáneamente en otro lugar, relativamente lejano. Y estas visiones y esta capacidad incluso profética a momentos de Drusila va a ser bastante terrible, porque también, después de todo lo que sufrió a manos de Ángel,
ella va a gozar muchísimo haciendo sufrir a todos los demás. Y el que se va a encargar de ella va a ser otro vampiro que se llama Spike, que es del que voy a hablar a continuación, hasta que tienen que dejar Sunnydale por algunas cosas y ya fuera de Sunnydale se desquebraja un poco el amor entre ambos. Y ahora sí vamos con mi personaje favorito de todos, Spike. Qué bien está Robert Masters de Spike. Uno entiende bastante bien qué pasa con el personaje y eso que son solamente unos cuantos minutos que nos da la serie acerca de quién era Spike y de dónde salió Spike y por qué le llaman Spike, ¿no? Todas estas cosas, gran personaje. Él va a ser un vampiro que se rehúsa a vivir atormentado por todas las cosas que le pasan y le pasa todo, todo le pasa al pobrecito Spike, ¿no? O sea, es lo contrario del rey Midas, todo le sale mal. Él, antes de que llegara Buffy, le iba bien. Incluso había matado ya a 2 Slayers y tenía la fama de haber matado a 2 Slayers y era conocido en el inframundo, conocía a todos, todos le tenían miedo a Spike, Spike era así como que uff, pero pues Spike nomás no puede con Buffy, nomás no puede con ella. Él es muy listo, es muy inteligente, cuenta con esta sabiduría de calle, cuenta también con la experiencia de los cientos de años que lleva vivo, como ciento y pico de años, casi 200. Entonces sabe mucho, es muy hábil, pero hay algo ahí que va a terminar de que las cosas le vayan mal. Y es que de repente llega una agencia que no existe del gobierno, secuestran a Spike y le van a implantar un chip que evita que pueda dañar o alimentarse de cualquier ser humano. De manera que si él trata de morder a alguien o él golpea a un humano, el chip se activa en su cerebro, onda naranja mecánica, un dolor que lo dobla y ya no puede atacar para alimentarse y ya no puede pelear. Entonces, las dos cosas que le daban una salida a toda la rabia y toda la frustración y todas las cosas que él dice que no le preocupan y que no le importan porque está más allá, pero en realidad lo siguen comiendo vivo, pues por ahí va a andar el padrísimo personaje de Spike, que aparte cada temporada va evolucionando más y más y más y más. Y sí, como va matizando el actor Robert Masters muy bien. Y el último, este no es vampiro, pero es el malo de Malolandia, aborrecible, Warren, interpretado por Adam Bush. Él es un muchacho que conocemos ya hacia la cuarta temporada, está en la Universidad de Buffy, y él se hace su robot humana para que tenga su esclava, ¿no? Pero así tal cual, o sea, la palabra robot quiere decir esclavo, detalle etimológico, y quiere a esta chica para que sea su esclava y lo atienda y lo procure de una manera. Y a partir de ese momento de la esclava, ya decimos, bueno, pues, ¿qué onda con este misógino del mal? ¿Qué trae, no? ¿Por qué tanta mala onda en contra de las mujeres? Y según avanza la serie, pues Buffy le va a frustrar un montón de sus planes y por lo mismo él va a buscar una venganza contra Buffy y la venganza va a ser terrible. Ok, pues vamos a ver por aquí en el chat. Saludos a Dream Master, a Godot, a Seymour que andan por ahí, a Luis también, que está por acá presente. Muchos saludos. Pues vamos con más datos interesantes de la serie de Buffy. Y uno de ellos es
actores que hoy son muy famosos, que en su momento, pues, tuvieron un papelillo por ahí en la serie de Buffy. Este caballero que ven ahí con ella es Pedro Pascal, que sale en los créditos como Pedro Balmaceda, que es el apellido paterno que tiene. Él va a interpretar a Eddie, un amigo universitario de Buffy, y mira, París el gato ya se manifestó, sí, Pedro Pascal, y él, em, pues, va a desaparecer y Buffy va a decir: "¿Pero por qué desapareció mi amigo Eddie, no? Si es tan buena gente, pues, ¿qué es lo que está pasando por aquí?". Otro personaje interesante va a ser interpretado por Amy Adams, va a ser Beth McClay, la prima de Tara, en el episodio 6 de la temporada 5 que se llama Family, sobre la familia de Tara que la quiere sacar de la universidad porque ya va a cumplir 20 años y cuando cumpla 20 años se va a convertir en demonio igual que su madre, entonces la tienen que encerrar. Y es toda la historia terrible y de cómo este personaje de Beth McClay, interpretado por Amy Adams, quiere forzosamente que Tara vuelva con ellos y que sea recluida. Y nos habla mucho este capítulo de Family, que es una de las cosas interesantes de Buffy, que trata luego también temas más profundos de toda esta manera de mantener a las mujeres con el pie en el cuello, ¿no? Que no alcen la cabeza, que no se vayan a rebelar, que no vayan a decir, que no vayan a hacer, que se queden de esa manera. ¿Quién más va a estar por ahí? Wentworth Miller, que lo conocemos como Mr. Freeze, aquellos que vemos esas series relacionadas con Batman, va a interpretar a Gage Petronzi, que va a ser un estudiante del equipo de natación de la segunda temporada, episodio 20, que se llama Go Fish, que es este de los hombres pez. ¿Quién más está por acá? Va a estar Nathan Fillion, que va a ser, pues, no solamente un actor de cajón de Joss Whedon, sino que también pues, va a ser, yo creo que su amigo. En la temporada 7, él va a ser Caleb, el villano predicador, que está muy bien. Va a estar John Ritter, que a lo mejor lo recuerdan de Three's Company, que va a interpretar en la primera temporada de la segunda temporada, a Ted Buchanan, que va a ser un pretendiente de la mamá de Buffy. El episodio se llama nada más Ted, y si dice uno, ouch. ¿Quién más va a estar por aquí? Va a estar Clea Duval, que ya hemos hablado de ella en bastantes ocasiones, sobre todo alrededor de la serie de Carnivale. Ella en la temporada 1 va a estar en el episodio que se llama Out of Mind, Out of Sight, o sea, fuera de, si no lo veo, no me acuerdo, una cosa así se podría traducir. Va a interpretar a Marcy Ross, que es una chica que pues ahí está, pero es invisible, ¿no? Nadie la ve, nadie la oye, nadie la nada, todo el mundo la, pues la ignora al grado que empieza a perder corporeidad. Y luego vamos a tener entre las muchas actrices que van a estar en el pool de potenciales Slayers de la séptima temporada, pues va a estar Rachel Bilson, que también va a estar con Allison en How I Met Your Mother, va a estar Felicia Day, y algunas otras interesantes señoritas. De los capítulos memorables, eh, híjole, pues estamos hablando de 7 temporadas de 22 capítulos, pues estamos hablando de prácticamente 150 episodios que todos ofrecen algo, ¿no? Son pocos los que están menos interesantes. Quizá la temporada 6, los primeros 3 cuartos de la temporada 6 son difíciles de ver, pero ya el último cuarto de la temporada 6 sí dice uno, cuando se pone intensa Willow es una maravilla. Pero de las diferentes temporadas, hombre, hay cosas interesantes. Está el del cuerpo de Body de la temporada 5, el episodio 16, que habla sobre la muerte de un ser querido
Y es interesante porque no hay música en todo el episodio y el que no haya una sola musicalización sí vuelve todo el ambiente más tenso, más asfixiante. Cinematográficamente, la manera de que hay tanta luz cuando en realidad es la oscuridad de la pérdida del ser amado. Uf. Y actoralmente también está muy bien, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando muere alguien que tú amas? ¿Qué es lo que realmente harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué darías tú por ahí? París el gato dice, Mother es uno de los mejores. Y el cuervo. Sí, es que nada más escogí tres, París, porque si no iba a ser imposible hacer esto. El segundo, que para mí es un capítulo horrendo, pero sé que hay mucha gente que le encanta y le fascina, es Once More with Feeling, otra vez con sentimiento, temporada 6, episodio 7, que es el episodio musical. Básicamente un demonio obliga a que todo Sunnydale cante y baile como si fuera la estrella del musical de su vida. Entonces, cantan y bailan, desvelando sus secretos, sus sentimientos, queriendo manipular a los otros. Y aunque es muy extraña esta manera, sí logran eh, tener un empujoncito, ¿no? Las diferentes tramas emocionales de los personajes y empieza a llegar todo a unos puntos muy críticos. Y sí, Joss Whedon es el que escribe las letras de todas las canciones, que son horribles. Pero me parecen horribles. Hay gente que le encanta, pero va por ahí. Y mi favorito, a ver, ahí está el de Once More with Feeling, es que hasta el póster que le hicieron es así como de musical de los 70. Y mi favorito de todos los episodios de Buffy ever, porque este sí es aterrorizante, es como el episodio Don't Blink de Doctor Who, pero en Buffy ese episodio se llama Hush, silencio o calla. Temporada 4, episodio 10. Y es también un episodio, pues, bastante mudo, porque los malvados The Gentlemen, los caballeros, que son los que estamos viendo en esa foto, son personajes de un cuento de hadas que resulta que sí existe y logran cruzar a Sunnydale, porque pues ahí está la boca del infierno y son la maldad. Entonces, esta maldad imaginada se vuelve corpórea en Sunnydale y lo que hacen es que van robando las voces de todos los personajes y les roban un cacho de alma con las voces y que además cuando son atacados pues no pueden gritar, no pueden comunicarse bien, o sea, sí andan con las libretitas, pero esta carencia de la voz también va a revelar lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Entonces, está muy bueno. Y obviamente, el gentleman mayor, el más aterrorizante de todos, va a ser nuestro queridísimo Doug Jones. Si no han visto el programa de Doug Jones, corran a verlo. Es una alegría. ¿Qué más tenemos que decir? Hombre, muchísimas cosas. Eh, el Buffyverso, porque resulta que existe un Buffyverso. Ahí les va la historia del Buffyverso. Se constituye de todas las manifestaciones de Buffy en las artes, desde la película, las 7 temporadas de la televisión, las 5 temporadas del spin-off de Ángel, donde obviamente van a haber crossovers entre Ángel y Buffy a cada rato. Van a ver los cómics oficiales, porque cuando termina la serie, la gente dice, no, no acaben la serie, queremos seguir sabiendo de Buffy, pero pues ya la televisora estaba con otros proyectos y decide Joss Whedon empezar a sacar cómics que van a ser de la temporada 8 a la 12 y también va a estar el de Ángel, que va a ser Angel After the Fall,
van a estar hechos por dos editoras. Una es Dark Horse Comics y la otra de los que son más recientes, más para acá, van a ser los Boom Studios. Pero la gente quería más y más y más. Entonces empiezan a ver novelas de Buffy, videojuegos de Buffy, empieza a ver cómics eh, de artistas independientes que toman al personaje y empiezan a jugarle circunstancias, se meten en la mitología del mundo de Buffy, porque como ese mundo lo inventa Joss Whedon, todo cabe adentro del pastel, ¿no? O sea, eh, como pues es la puerta del infierno, pues puede salir todo del infierno, entonces, pues está por ahí. Y mucha gente aprovecha esto para explorar otras criaturas que no aparecieron o que dijeron, no, es que esta criatura me quedó corta. Entonces, el fanfiction, ¿no? Van a empezar a escribir acerca de estas criaturas, acerca de estos personajes, de personajes que dejaron de ser relevantes en la historia, los van a tomar y van a profundizar por ahí. De los conceptos clave que nosotros podemos encontrar en el Buffyverso, pues lógicamente, en primer lugar, todo el concepto de The Slayer y qué es ser un Slayer y qué es el código del Slayer y cómo tiene que comportarse y cuáles son las armas y cómo tiene que matar y el tamaño de la estaca y es abrumador todo lo que hay acerca de la Slayer y de qué Slayers hubo antes y cuál fue la primera Slayer y cuáles hubieron en otras partes del mundo. O sea, no acaba uno. De el Hellmouth y si hay otras Hellmouth, si hay otras bocas del infierno, dónde estarían, qué puede salir, pueden entrar y salir las cosas así como así, porque es algo curioso de Buffy que de repente hay ciertas cavernas donde habitan demonios que nada más tienen que cruzar un portal energético y ya están en el mundo nuestro. Entonces, ¿qué pasa con esos demonios? Son inofensivos, pueden convivir en la tierra, pero los que están abajo en el Hellmouth, contra los que se van a pelear en la séptima temporada de televisión, ¿por qué no salen por estos mismos portales? ¿No? Porque hace falta hacer todo el ritual para abrir la boca del infierno y que pueda salir toda esta horda del mal. El consejo de los vigilantes de Watchers Council también va a ser uno de los temas del Buffy Universe. Los vampiros con alma, los vampiros sin alma, todas las variaciones de los vampiros, qué tipo de relaciones se pueden tener con los vampiros, erotismo de vampiros. Escojan, pídanlo, lo hay. Magia, porque también está toda la parte de Willow, todo el arco de Willow, qué pensó, cómo aprendió los hechizos, Willow haciendo posimitas, Willow haciendo posimotas. No. Y en medio de toda la bofiología, resulta que hay gente que se ha agarrado de la serie para explorar a nivel sociológico, filosófico y literario eh, todo el fenómeno de esta generación que creció entre los 90 y los 2000, al grado que hay universidades que hacen estudio de casos y los casos los sacan de la serie de Buffy. Entonces, que si el conflicto es real o es moral, qué pasa con la ética, qué se vale, qué no se vale, qué pasa con los contextos, qué pasa con las circunstancias, y de repente se meten en conceptos académicos bastante complejitos, ¿no? Hablan de feminismo y estudios de género, de dinámicas de poder, les digo, todo el arco de Willow, la evolución de la sexualidad, la identidad de género, em, los dilemas morales de los vampiros, de Buffy, de los otros personajes, de los demonios, el libre albedrío, el determinismo, la culpa, el existencialismo, qué es la redención, cuál es el propósito de vida, de lingüística, el Buffy Speak, estas maneras tan particulares de hablar de los personajes
que siempre meten así como palabras hechizas y sus lenguajes secretos, y tienen ahí como que unos códigos, todo este núcleo de Buffy muy particulares de ciertas palabras y maneras de hablar. Y también que se puede saber de la personalidad de los personajes a partir de sus usos del lenguaje. Entonces, aunque uno diría, no, pues lingüística del Buffy Speak, si ustedes saben de lingüística, lo que les acabo de decir les va a abrir muchísimas cosas. También a muchos psicólogos que tienen que ver todo con esta programación neurolingüística y qué pasa con los usos de ciertos términos y de ciertas obsesiones y de palabras que evitas y mucho que ver por ahí. También se estudia el bofiverso como narrativa transmedia y estudios de televisión, porque la serie pues rompió muchas maneras establecidas de la televisión estadounidense juvenil de la época, los experimentos de la narrativa, el meter pues el monstruo de la semana, cómo hablaban los personajes, em, el meter un episodio musical, por ejemplo, Hush mismo, eh, todas estas cosas que tienen que ver también con la psicología de los personajes, la sexualidad de Willow y Tara, em, las reacciones de los personajes, por ejemplo, el caso de Warren, que pues, de repente te das cuenta de que Warren es un violador y Buffy lo detuvo. Entonces, ¿qué pasa con esta cosa de la violación de las universitarias y de, pues, dormírtelas o hipnotizarlas o drogarlas o lo que sea para abusar de ellas, ¿no? Bueno, de las universitarias en la serie, pero de las mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Qué universidades hacen esto? Muchas más de las que me imaginé, más de 10. Está la de Syracuse, que es cultura pop y medios de comunicación, análisis crítico de arquetipos de la serie. Está la de Portland, que es la sociedad, las subculturas y las relaciones humanas a través del Buffyverse. Rogers sobre teología y religión, ¿no? ¿Qué pasa con los símbolos del apocalipsis, los sacrificios, los mesías, los mártires, la redención y toda esta parte? La Universidad de Victoria de Canadá, sobre la estructura del héroe mítico y la narrativa televisiva, ¿no? ¿Qué pasa con Buffy como heroína? ¿Qué puntos atraviesa? ¿Qué es lo que la convierte en tal? La Universidad del Estado de California sobre las decisiones éticas que va a tomar Buffy, ¿no? Y todo el utilitarismo que es necesario para la supervivencia de los personajes en ciertos capítulos. Y este impacto académico se ha esponjado de tal manera que ya existe una asociación de estudiosos que son los Whedon Studies Association. Van a ver revistas académicas con artículos revisados por pares como Slayage, ensayos los que quieran, tesis doctorales sobre el Buffyverse, las que quieran, y en fin. ¿Qué más? ¿Qué estoy dejando yo fuera? Y el tema musical de Nerf Herder. Ese lo propuso Alison Hannigan porque oyó a la banda y que es así, que entre que punk y surf y así está padre el estilo. Entonces dijo, ay, pues pídanles el tema a estos chavos y quedó un tema súper prendido que uno no se cansa de escuchar a lo largo de las 7 temporadas. Otra cosa que vale mucho la pena decir son las dobles de Buffy, eh, que qué bárbaras, ¿no? Y qué bien editadas están las peleas, porque pues a digo, Sarah Michelle Gellar, lo que sea de cada quien, sí se la rifa durísimo, sí mete patadas, sí pega a brincos, sí sabe pegar, sí sabe muchas cosas. La van entrenando muy bien, va haciéndose de un arsenal de golpes, patadas y movimientos de arco, espada, cuchillo, estaca, lo que quieran, increíbles. Pero también hay algunas escenas en las que fue necesario utilizar a dobles de cuerpo, a profesionales de las artes marciales para que cubrieran estas historias. Entonces, el coreógrafo y coordinador de acción, que se llama Jeff Pruitt,
va a diseñar el estilo de pelea de Buffy desde la primera temporada con Sofía Crawford, que va a ser prácticamente las primeras 4 temporadas quien este, haga las escenas de acción de Buffy. Posteriormente va a estar también Melissa Barker, Michelle Waitman y Diana Lee Santo, que la verdad sí se la super rifan estas chicas. Y ya para cerrar acá y quedarnos platicando con los que quieran comentar más y más sobre este Buffyverse, está el Hellmouth Con. La convención de Hellmouth, que es un festival anual hecho para los aficionados del Buffyverso y lo hacen en la preparatoria Torrance de California, que es donde se grabó la serie de Buffy, ¿no? Era la preparatoria de Sunnydale. Y ahí los fans pues pueden ver y tomarse fotos, pues en lo que fueran los sets. Van a ir algunos actores del elenco original, gente encargada de efectos especiales o de sonido, guionistas, directores de capítulos, etcétera. Y pues van a tener ahí su panel y van a contar anécdotas, van a contestar las preguntas del público, van a firmar fotos o se van a retratar con los aficionados, o sea, van a ver ahí las filas, van a ver concursos de cosplay, trivias extremas, así de cuántas estacas llevaba Buffy en el capítulo tal, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahora, todo esto del Hellmouth Con, n- todo lo que sale de ahí se va para Fandom Charities, que es una asociación sin fines de lucro, no gubernamental, por supuesto, y todos los que trabajan ahí son voluntarios y estas caridades pues van a apoyar diversas organizaciones. También van a ver por ahí lo que se llaman los eventos pop-up, o sea que de repente y ahora en media hora en tal lugar va a estar tal persona cantando o tal persona firmando autógrafos o tal persona grabando un video y necesita extras o lo que sea, ¿no? Y de estos van a ver The Buffy Experiences. eh, Hace no mucho se hizo una en Chicago para Halloween, no fue fue antes, pero por ahí están. ¿Y quién va a estar en la Hellmouth Con de este año? Bueno, va a estar Charisma Carpenter, va a estar, que hace el papel de Cordelia, va a estar Emma Caulfield, que hace el papel de Anya, va a estar Amber Benson, que hace el papel de Tara, y va a estar mi villano favorito, Doc Jones, entre otros, que siempre lo invitan a todas partes. Me encanta porque Doc Jones siempre va. A donde lo inviten, él va. Él es, él es una muy buena persona. Pues ahí tienen el general de Buffy logrado sin spoilers. Ay, que estuvo difícil. Pero sí hay comentarios por acá en el chat donde se quieran hablar de otras cosas, pues ya les aviso para que los que no conocen todavía cómo está la historia de Buffy, pues no vayan a tener ningún asunto terrible por ahí que les vayamos a decir algo. Saludos en el chat. Ok, están. Cobalt, Dream Master, va a estar París el Gato, Spiegel, Venom, Shipeki, Los Rorros, Soco, Ale, creo que ya había dicho Seymour, Alberto, Godot, Rubén, Atenea, Luis, Wraith y Draco que andan por ahí. ¿Que dónde se puede ver la serie? A través del canal de Disney Plus. Ponen ustedes ahí Buffy y en alguno de los N1000 que tiene comprados Disney, por ahí pueden ver a Buffy. Hay muchísimos GIFs de ella bailando con Faith, que es una de las escenas de más rewind and play que
que están las 2 bailando una con la otra ahí en el Bronx, que es el antro al que se van a cotorrear, y esa escena todo el mundo la ve porque están súper sexys las 2, ¿no? Toda esta parte del encanto de las chicas anda por ahí. ¿Qué más dicen por acá? Ya, ¿dónde? En Disney, de los cómics se pueden llegar a comprar, pero si ustedes tienen una cartera tímida, pueden buscar las páginas de fanfiction. Nada más pongan fanfiction Buffy y asómense a ver qué hay. No es un solo lugar, hay muchas. Les digo, hay de vampiros, hay de personajes, hay de Sander, hay de Anya, hay de Willow, hay de lo que sea. Algunas son más picantes que otras. Otras pues son historias así más de fantasía, de explorar y qué hubiera hecho mi personaje favorito en esta situación y por ahí, pero de repente hay algunas que sí están más subiditas de tono. Te digo, para que no los agarren en curva y sí sepan que existen y que se pueden topar con ello, porque luego dicen, pues me voy a meter y resulta que se meten en una que piensan que se trata de romance y se trata de otro tipo de intercambios amorosos. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este programa recorrido sobre Buffy the Vampire Slayer dedicado a Luis y a Salvador. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí debajo de este episodio o de los que quieran, donde se leen todos los comentarios y se empieza a hacer la planeación de los siguientes programas de Horror Sapiens. También compártanos si sí conocían el trabajo de Joss Whedon y si tienen algún episodio de Buffy que digan, profundízate este episodio de Buffy. Yo me quiero profundizar el de Hush, pero no sé cuándo lo haré. Pues pidan y se les dará. Y en este mes de marzo, como ya les había dicho, va a ser un mes dedicado a las mujeres. En la página de Facebook de Suspiria Mostri, en Facebook, ahí todos los días de marzo, estoy colgando una mujer del horror. Y la idea es juntar a las 31 mujeres. Hoy, pues, la mujer que le tocó fue a Buffy, pero estén prevenidos porque la próxima semana voy a estar hablando de las mujeres de la Hammer. Estas películas tan tremendas. Y es que de la Hammer, después de todo lo que me dijeron el programa pasado de Terence Fisher, pues sí, sí hace falta hablar más de las mujeres de la Hammer y de la casa productora en general. Pues muchas gracias por acompañarme. No me queda sino despedirme deseándoles una semana en la que no tengan que estacar vampiros, no tengan que tomar decisiones difíciles, no sean condenados a un futuro trágico, sino que tomen todo en sus manos y lo logren bien. Escojan bien a sus ídolos y sobre todo tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens.